El amanecer se extendió sobre Valle Salvaje con una luz nueva, dorada y temblorosa, como si el sol mismo quisiera limpiar los pecados que durante tantos años se habían escondido entre sus montañas. Las lluvias habían cesado y el aire olía a tierra fresca y a redención. Por primera vez en mucho tiempo, las campanas de la iglesia repicaron sin tristeza. En la casa grande, el silencio reemplazó los gritos. Los retratos de los Gálvez de Aguirre colgaban todavía de las paredes, pero sus rostros parecían ajenos a la casa que los vio caer. Los criados caminaban despacio, como si temieran romper la paz recién alcanzada. José Luis y Victoria habían sido llevados lejos, y con ellos se marchaba una era de ambición, orgullo y mentira. Mercedes observó desde la ventana los campos húmedos y el resplandor del valle. Por fin, Pilara murmuró: «La justicia llegó». Su mirada se perdió entre los árboles, donde crecía una flor blanca junto al estanque. La naturaleza reclamaba lo que el odio había arrebatado. En la casa pequeña, Adriana preparaba té mientras Luisa, libre al fin, cosía en silencio junto a Pepa. Alejo entró con una sonrisa cansada y la abrazó. «El pasado quedó atrás», susurró. Luisa asintió, con lágrimas contenidas. «No, el pasado vive en nosotros, pero ya no nos domina». Rafael, de pie junto a Adriana, miró hacia el horizonte. «Valle Salvaje se ha purificado», dijo, «pero aún debemos reconstruirlo». Ella lo tomó de la mano. «Entonces, empecemos por amar con verdad». El viento sopló entre los viñedos, trayendo consigo un murmullo de esperanza. El valle, marcado por el dolor y la culpa, respiraba de nuevo, y en ese respiro, los vivos y los muertos parecían reconciliarse, como si el tiempo al fin les concediera paz. Mercedes se acercó lentamente a él, temiendo que el hombre se desplomara por el impacto. Dámaso estaba pálido, con la mirada fija en un punto vacío, como si todo el peso del pasado cayera sobre sus hombros al mismo tiempo. «Dámaso, escúchame», dijo en voz baja. «No puedes dejarte vencer por esto». Él levantó la cabeza con lentitud. «¿Vencerme?», replicó con una risa amarga. «Me quitaron todo, Mercedes. Mi hermana, mi honor y ahora mi propio hijo. ¿Qué queda de mí?». «Queda la verdad», respondió ella con firmeza. «Y esa verdad puede salvar el alma de Pilara si haces lo correcto». Dámaso la miró con los ojos enrojecidos. «¿Y qué sería lo correcto, dime? ¿Denunciar a la duquesa? ¿Desenterrar el nombre de José Luis para que el valle se hunda en el escándalo? ¿O mirar hacia otro lado como todos lo han hecho durante años?». Mercedes respiró hondo. «Lo correcto sería dejar de temer. Si no hablas, Victoria seguirá libre, seguirá destruyendo vidas como la tuya. No por venganza, Dámaso, sino por justicia». Gaspar, que aún estaba de pie junto a la puerta, temblaba. «Padre, no, perdón, señor». «Cállate», interrumpió Dámaso con una furia contenida. «No digas esa palabra. No quiero escucharla de tus labios». El joven retrocedió, dolido. «Yo tampoco pedí nacer bajo esta mentira. Usted me crió, me enseñó a ser un hombre, no puede odiarme por lo que hicieron ellos». Dámaso lo miró largo rato, y poco a poco su expresión se suavizó. «No te odio, Gaspar, pero necesito tiempo para recordar quién soy sin las mentiras de otros». Mercedes colocó una mano en el hombro de Dámaso. «Entonces no esperes más tiempo. Usa esas cartas. Expónla. Hazlo antes de que ella lo haga contigo. ¿Tú crees que me atrevería?». «Sé que sí», replicó ella con calma, «porque eres el único que puede romper el silencio de este valle maldito». En la casa grande, Victoria, ajena aún a la confrontación, observaba desde el balcón los campos húmedos después de la lluvia.
Sus manos temblaban, pero su rostro mantenía la compostura que la caracterizaba. José Luis entró sin anunciarse. ¿Por qué esa cara? ¿Ha pasado algo? Gaspar lo sabe, murmuró ella sin girarse. El duque se detuvo, helado. ¿Qué sabe exactamente? Todo. Que es tu hijo, que nuestra relación fue más que un rumor, que Dámaso no es su padre. José Luis se llevó una mano al rostro. Maldita sea, Victoria. ¿Cómo se enteró? Fui yo quien se lo dijo, confesó ella, con una mezcla de orgullo y desesperación. ¿Tú has perdido la razón? No podía soportar verlo con ese aire de nobleza fingida. Me miraba con lástima, como si yo fuera la culpable de todos sus males. Tenía que saberlo. Tenía que saber quién era en realidad. José Luis se acercó a ella, furioso. ¿Le diste las armas para destruirnos? Si habla, todo el valle sabrá que Gaspar es mi hijo, que tú fuiste mi amante, que mi matrimonio con Isabel fue una farsa. Nos hundirás a todos. Victoria lo miró con un brillo peligroso en los ojos. A veces pienso que es lo que merecemos. Él la tomó del brazo con fuerza. No digas eso. No ahora. Si caemos, caeremos juntos. Ella lo empujó, liberándose. No, José Luis. Si Otsaigo me arrastrara sola, pero antes me aseguraré de que todos sepan lo que hiciste, incluido tu propio hijo, Rafael. José Luis la observó en silencio, comprendiendo que la mujer frente a él ya no era su aliada, sino su enemiga. Mientras tanto, en la casa pequeña, Adriana regresaba agotada de la prisión. ¿Noticias?, preguntó Mercedes. Sí, respondió ella con voz cansada. El capitán de la Santa Hermandad aceptó reabrir el caso, pero temo que lo que se avecina será más grande que un juicio. Dámaso sabe la verdad. Mercedes suspiró. Entonces el valle está a punto de arder. Afuera, el cielo oscurecía lentamente y el viento trajo consigo el eco de las campanas. No anunciaban misa, sino la tormenta moral que estaba a punto de desatarse. Bárbara observaba desde la ventana de la casa pequeña cómo el carruaje avanzaba lentamente por el camino de grava que conducía a la casa grande. El sonido de las ruedas sobre las piedras retumbaba en su pecho como un presagio. Durante días había temido este momento. Sus manos temblaban mientras se aferraban al marco de la ventana. El corazón le latía con una fuerza que la dejaba sin aliento. Sabía exactamente quién venía en ese carruaje. Leonardo e Irene. ¿Qué ocurre, señorita?, preguntó Matilde, que preparaba la mesa con movimientos tranquilos. Veo mi futuro destruirse frente a mis ojos, murmuró Bárbara con voz rota. El carruaje se detuvo. Bárbara contuvo la respiración. La puerta se abrió y primero descendió Leonardo, alto, elegante, con ese rostro que ella conocía mejor que el suyo propio. Luego extendió la mano y de la oscuridad del interior apareció Irene, tomándola con una naturalidad que desgarró a Bárbara por dentro. Hubo una mirada entre ellos, un instante íntimo que bastó para encenderle los celos y la desesperación. ¿Se habrán casado?, pensó. ¿Habrá cedido él ante la presión de don Hernando? Antes de que pudiera reaccionar, Matilde le tocó el hombro. Señorita, ¿está bien? Peor que eso, Matilde. Creo que acabo de ver cómo se derrumba mi vida. Mientras tanto, lejos de la casa grande, en una celda húmeda y oscura, otra mujer enfrentaba su propio infierno. Luisa San Juan permanecía sentada en el suelo, con el cabello enmarañado y las manos heridas por las sogas. Ya no quedaba nada de aquella cocinera alegre y luminosa, solo una sombra de sí misma, consumida por la culpa. Adriana Salcedo cruzó el umbral de la celda con paso tembloroso.
Luisa, soy yo, dijo, aferrándose a los barrotes. La prisionera levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, hinchados por el llanto, la miraron sin esperanza. No hay nada que pueda hacer, señorita. ¿Yo cometí el crimen? Eso es mentira, replicó Adriana, con lágrimas contenidas. Sé que Tomás te obligó, sé que te chantajeó. No cargues sola con su culpa. Luisa cerró los ojos, agotada. Por un momento pareció vacilar. Luego, con un suspiro quebrado, dejó escapar la verdad. Fue a Tomás. Él robó la talla, me obligó a ayudarlo. Me amenazó con revelar mi pasado, con destruir mi vida con Alejo. El silencio se hizo pesado, casi sagrado. Adriana sintió que el corazón le estallaba. Entonces todo fue una trampa, una cruel trampa de ese hombre. Ya es demasiado tarde, murmuró Luisa. Aunque me liberen, nunca me libraré de la vergüenza. No digas eso. Alejo te ama. Él entenderá. Pero Luisa negó con la cabeza, derrotada. Él merece algo mejor que una mujer rota. En la casa pequeña, Alejo permanecía en su habitación, mirando al vacío. Su corazón se debatía entre el amor y la decepción. Recordaba las palabras frías de Luisa cuando le pidió que se olvidara de ella, cómo cada sílaba lo había desgarrado. ¿Cómo pude ser tan ingenuo?, se preguntaba una y otra vez. Padre tenía razón. Me dejé cegar. Pedrito, que había entrado en silencio, lo observó con tristeza. Don Alejo, no se torture así. Luisa no lo traicionó. Lo que sea que haya dicho, fue para protegerlo. Alejo alzó la vista, incrédulo. ¿Protegerme? ¿De qué? De usted mismo, quizás, de su padre, de los que no la dejarían ser feliz a su lado. Pero él la lo ama, lo sé. El joven apretó los puños. Quería creerlo, pero el orgullo herido le impedía hacerlo. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la voz de Pedrito se clavó como una semilla. Mientras tanto, el carruaje seguía frente a la casa grande. Leonardo e Irene cruzaban el umbral, ajenos al caos que su llegada provocaba, y Bárbara, con las lágrimas contenidas, comprendía que el destino del valle y el suyo propio estaba a punto de cambiar para siempre. En la casa grande, el eco de los pasos de Leonardo y de Irene resonó como un presagio. Bárbara, aún temblorosa, salió al porche. La brisa húmeda le enredó el cabello mientras su corazón se debatía entre el miedo y la esperanza. Leonardo, al verla, se detuvo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. No hubo palabras, solo miradas que lo decían todo. ¿Podemos hablar?, preguntó él en voz baja. Irene asintió con una serenidad que escondía el dolor y siguió su camino hacia la puerta principal. Quedaron solos. Bárbara lo enfrentó con la voz quebrada. Dime la verdad. ¿Se casaron? Leonardo cerró los ojos un instante, como si le costara respirar. No. Nos negamos. Bárbara sintió que el suelo volvía a sostenerla. ¿De verdad? Sí. Mi padre insistió. Irene cedió ante su autoridad, pero yo no pude. No podía casarme con alguien a quien no amo. ¿Y Allah? La respeto, la admiro, pero no la amo. Bárbara, a quien amo es a ti. Las palabras, tan esperadas, la envolvieron como una promesa. Bárbara sintió cómo el peso del sufrimiento se disolvía, pero también percibió la sombra de Irene observando desde la ventana del piso superior, con lágrimas silenciosas. El amor, en Valle Salvaje, siempre traía consigo el dolor de alguien. Mientras tanto, en la prisión, Adriana aún sostenía las manos de Luisa entre los barrotes. Tu confesión lo cambia todo, Luisa.
Iré ante la Santa Hermandad. No pueden seguir castigándote por un crimen que no cometiste. No sirve de nada, murmuró la prisionera. Tomás tiene amigos poderosos. Incluso si me libero de esta celda, él encontrará la manera de arruinarlo todo. Ya no respondió Adriana con firmeza. Tomás ha sido expulsado del valle. No puede hacerte daño. Luisa azul vista, incrédula. Por primera vez en días, una chispa de esperanza iluminó su mirada, pero esa esperanza se mezclaba con culpa. He destruido la vida de Alejo. Cuando salga de aquí, no tendré dónde ir. Sí lo tendrás. La casa pequeña siempre será tu hogar. Adriana habló con tal ternura que Luisa rompió en llanto. Se abrazaron a través de los barrotes, ambas llorando por todo lo que habían perdido. Lo haré por ti, susurró Luisa. Diré la verdad. En ese mismo momento, en la casa pequeña, Alejo luchaba contra su propio tormento. Se había encerrado en su habitación, incapaz de soportar la mezcla de rabia y tristeza que lo consumía. Sobre el escritorio, un retrato de Luisa lo observaba. Golpeó la mesa con el puño, derribando la lámpara. Maldita sea, ¿por qué te empeñas en destruirme? Pedrito entró de nuevo, valiente, a pesar del tono furioso. Porque lo ama, don Alejo. Por eso le dijo esas cosas. Yo escuché a doña Adriana decir que Luisa quería protegerlo. Tomás la amenazaba. Alejo se volvió hacia él, con la mirada endurecida. ¿Qué estás diciendo? Que la señora Luisa no robó nada. Fue Tomás. Ella solo lo cubrió para que no lo culparan a usted. El silencio cayó como una bomba. Alejo se desplomó en la silla, el rostro entre las manos. Dios mío, y yo la traté como si fuera culpable. Mientras el joven se debatía entre el remordimiento y la esperanza, en otro rincón del valle una tormenta se preparaba. En la casa pequeña, Pepa irrumpió en el salón, con el rostro enrojecido y los ojos llenos de lágrimas. «Usted me mintió, señorita Adriana». Adriana se sobresaltó. «Pepa, por favor, escúchame». «No, no quiero más mentiras», gritó la joven. Me dijo que Luisa estaba bien, que resistía, pero la escuché hablar con Matilde. Sé cómo la han tratado, sé lo que está sufriendo. Adriana intentó abrazarla, pero Pepa se apartó. Usted no tenía derecho a decidir qué podía o no saber. Es mi hermana. Si ella sufre, yo también debo saberlo. Las dos mujeres se miraron en silencio, el dolor reflejado en sus rostros. Finalmente, Adriana bajó la mirada. Tienes razón, Pepa. Solo quise protegerte, pero el amor no se protege con mentiras. Pepa temblaba, entre lágrimas y rabia, pues ahora quiero la verdad toda. Esa demanda, dicha con tanta fuerza, marcaría el inicio de una revelación que cambiaría todo en Valle Salvaje. La tensión entre Adriana y Pepa llenaba la habitación como una cuerda a punto de romperse. La joven sirvienta, con los ojos hinchados de lágrimas, respiraba con dificultad. Quiero saberlo todo, señorita. Todo lo que Luisa le dijo. Adriana tragó saliva. Había jurado proteger el secreto de Luisa, pero el dolor de Pepa era demasiado evidente. ¿Tu hermana aceptó la culpa del robo para salvar a alguien? ¿A quién? Al hombre que la obligó, Tomás. Pepa dio un paso atrás, con el rostro pálido. Entonces era verdad. Ese hombre que apareció hace años, el que decía conocerla, se admitió Adriana. ¿La chantajeó? Sabía algo sobre su pasado. Pepa se tapó la boca con las manos, llorando en silencio. Yo lo sabía. Siempre lo supe, pero nunca tuve el valor de decirlo. Adriana la tomó del brazo. ¿Decir qué?
Pepa levantó la mirada con una mezcla de vergüenza y rabia. Mi hermana no siempre fue la mujer buena que todos conocieron en el valle. Antes de llegar aquí, antes de encontrar a don Alejo, ella era una ladrona. Adriana se quedó helada. ¿Qué dices? Robaba para sobrevivir, continuó Pepa, temblando. Yo era muy pequeña, pero recuerdo las noches en que ella salía con un hombre. Era Tomás. Robaban juntos en los pueblos cercanos. Cuando la atraparon una vez, él escapó y la dejó sola. Desde entonces, juró que nunca volvería a esa vida. Adriana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Todo encajaba. El miedo constante de Luisa, su silencio, su negativa a defenderse. Entonces, ¿el hombre encontraba la oreja pasado? Sí. Le dijo que si no lo ayudaba con el robo de la talla, contaría todo a don Alejo y lo perdería para siempre. Las lágrimas corrieron por el rostro de Adriana. Pobre Luisa, vivió toda su vida intentando redimirse, y ese hombre la arrastró al abismo de nuevo. Pepa asintió, con la voz quebrada. Ella no merecía eso. Solo quería ser feliz. Por un instante, ambas mujeres se abrazaron, unidas por la compasión. Adriana acarició el cabello de Pepa. Te lo prometo. Haré todo lo posible para sacarla de esa celda. No dejaré que pague por los pecados de su pasado. Mientras tanto, en la casa grande, el ambiente era igual de denso, pero por razones distintas. Damaso y Mercedes estaban sentados frente a frente en el granero, el viento filtrándose entre las rendijas de madera. Damaso bebía lentamente de su copa, observando a la duquesa viuda con ojos inquisitivos. Llevo días haciéndome la misma pregunta, dijo finalmente. ¿Cómo murió mi hermana Mercedes? Todos dijeron que fue enfermedad, pero algo no encaja. Mejoraba hasta que Victoria comenzó a visitarla con ese té que ella misma preparaba. Mercedes sostuvo su mirada sin parpadear. Durante años había guardado silencio, pero la culpa la había corroído en secreto. Si le cuento la verdad, Damaso dijo con voz grave, no habrá vuelta atrás. Todo cambiará. Quiero la verdad, aunque me destruya. Mercedes inspiró profundamente. Tu hermana no murió de enfermedad. Fue asesinada, envenenada. Damaso se inclinó hacia ella con los ojos abiertos como platos. ¿Qué estás diciendo? La mano que sostuvo el veneno fue la de Victoria Salcedo. El hombre quedó paralizado. No puede ser. Sí puede, continuó Mercedes, cada palabra una daga. Pilara me lo dijo en su agonía. Me susurró su nombre. Victoria la mató porque la odiaba, porque sabía que José Luis aún amaba a Pilara. Quería ser duquesa a cualquier precio y lo logró. El silencio que siguió fue insoportable. Damaso se levantó, tambaleándose. Entonces, todo lo que viví con ella, todo lo que creí, fue una mentira. Mercedes lo observó con tristeza. Así es. Has amado a una asesina. Damaso apretó los puños, los ojos llenos de lágrimas de furia. Juro que pagará. Por Pilara, por mí. Esa promesa retumbó en el granero como un juramento sagrado. Afuera, el viento sopló con fuerza, levantando el polvo del camino, como si el propio valle presintiera la tormenta que se avecinaba. Y en la prisión, sin saberlo, Luis alzaba la vista hacia la pequeña ventana de su celda, sintiendo que algo había cambiado en el aire, como si la justicia por fin comenzara a moverse. La bruma de la mañana envolvía el valle con una serenidad engañosa. En la casa pequeña, el murmullo de los sirvientes se mezclaba con el sonido distante del río. Matilde, con el rostro iluminado por una mezcla de nerviosismo y determinación, se encontraba de pie junto a Atanasio frente a Mercedes. La duquesa los observaba en silencio,
percibiendo la tensión entre ambos. «Queremos casarnos», dijo Atanasio finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero sus manos, entrelazadas con las de Matilde, temblaban levemente. «Hemos esperado demasiado tiempo. Hemos escondido nuestros sentimientos hasta el agotamiento. Ya no más». Mercedes los miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «¿Están seguros de lo que hacen? Este no es un momento fácil. El valle está revuelto, Luisa sigue presa, y las tensiones entre las casas no cesan». Matilde respiró hondo. «Precisamente por eso, señora, porque hay tanta oscuridad, necesitamos un poco de luz. Queremos creer que el amor puede sobrevivir incluso en este lugar maldito». La noble mujer asintió lentamente. «Hablan con el corazón, y eso vale más que cualquier título». Se levantó de su silla, caminó hacia ellos y les tomó las manos. «Tienen mi bendición. No esperen más. Celebremos esta unión con sencillez, pero con alegría». Matilde no pudo contener las lágrimas. «Gracias, señora. No sabe lo que significa para nosotros». «Sí lo sé», respondió Mercedes con suavidad. «Significa esperanza. Y eso es lo que Valle Salvaje necesita desesperadamente». En ese instante, Pepa entró corriendo, con la respiración agitada. «Doña Mercedes, tengo noticias de la prisión». Adriana logró que escuchen el testimonio de Luisa. «Han prometido revisar su caso». La alegría se extendió por la sala. Matilde se llevó una mano al pecho. «Dios mío, tal vez por fin se haga justicia». «Oh, sí será», afirmó Mercedes. «La verdad está saliendo a la luz, una mentira a la vez». Afuera, el sonido del martillo resonó en el taller. Atanasio, que se había retirado por un momento, observaba cómo Francisco y los criados colgaban guirnaldas de flores para la ceremonia. El joven mayordomo, entusiasmado, le sonrió. «Será una boda hermosa, señor». Todos en la casa pequeña necesitábamos un motivo para sonreír. Atanasio asintió. «Gracias, muchacho. Y recuerda, el amor es el único trabajo que vale la pena». Mientras tanto, en la casa grande, la atmósfera era muy distinta. Victoria paseaba por el pasillo, agitada. Su mente era un torbellino. La revelación de Damaso y la amenaza de Mercedes la mantenían al borde del colapso. Al pasar frente al retrato de Pilara, se detuvo. Aquellos ojos serenos parecían mirarla con juicio. «Tú te lo buscaste», susurró Victoria al lienzo. «No me dejaste otra opción». En ese momento, Matilde apareció en la puerta. «¿Desea algo, señora?» Victoria giró hacia ella, su rostro endurecido. «¿Tú qué crees? Estoy rodeada de incompetentes. Y ahora resulta que tú también te distraes». Matilde bajó la mirada. «Disculpe, mi señora». «Te he visto», replicó Victoria, acercándose lentamente. «Te he visto con Atanasio. No creas que puedes engañarme. ¿Crees que puedes tener amor mientras yo lo pierdo todo?» «Yo no pretendo nada», dijo Matilde, temblando, pero sin apartar la mirada. «Solo quiero vivir en paz». Victoria soltó una carcajada amarga. «¿Paz? En Valle Salvaje no hay paz. Solo vencedores y derrotados. Y tú, Matilde, siempre has sido de los segundos». «Puede que tenga razón, señora», respondió ella con voz temblorosa. «Pero hay algo que usted nunca ha tenido, amor verdadero. Y eso me hace más libre que usted». Por primera vez, Victoria se quedó sin palabras. La furia le subió al rostro. «Fuera de mi vista antes de que cambie de opinión y te despida ahora mismo». Matilde salió de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que había cruzado una línea, pero también sabía que había recuperado su dignidad.
Esa noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, Atanasio y Matilde se miraron frente al altar improvisado del jardín. Mercedes los bendijo mientras los criados aplaudían suavemente. Fue una boda sencilla, pero cargada de emoción. «Hoy comienza algo nuevo», dijo Mercedes con voz temblorosa. «Que este amor sea la prueba de que incluso en el valle más salvaje, la esperanza florece». Y mientras los novios se abrazaban, una sombra observaba desde la distancia. Era Victoria, su rostro apenas visible entre los cipreses. Sus ojos, llenos de odio, prometían una venganza silenciosa. La noche cayó sobre Valle Salvaje como una cortina pesada. En la casa grande, el ambiente era sofocante. Los criados murmuraban en los pasillos, temerosos de los gritos que se escuchaban desde el despacho principal. Victoria y Mercedes se enfrentaban cara a cara, dos mujeres de carácter indomable, separadas por un abismo de culpas. «Así que fue verdad», dijo Mercedes con voz firme. «Pilara no murió de enfermedad. La envenenaste». Victoria sonrió con frialdad. «¿Y si así fuera? ¿Qué ganarías repitiéndolo? Nadie te creerá. La historia ya está escrita, y en ella yo soy la duquesa honorable, la benefactora del valle. Tú solo eres la sirvienta que habla demasiado». «Sirvienta», sí, replicó Mercedes sin apartar la mirada, «pero sirvienta de tu verdad, no de tus mentiras, y esa verdad está a punto de salir a la luz. Dámaso lo sabe todo. Gaspar también. Tus propios pecados te están devorando». Victoria rió, pero su risa sonó hueca. «Dámaso, ese hombre está acabado. Vive de recuerdos y de rabia. No tiene poder para enfrentarse a mí». «Te equivocas», dijo Mercedes, acercándose un paso. «Tiene pruebas. Las cartas que escribiste a José Luis, las confesiones que guardabas en tu tocador, todo lo que hiciste por ambición, pronto será público». El rostro de Victoria se contrajo, pero intentó mantener la compostura. «No me amenaces, Mercedes. No te estoy amenazando. Te estoy advirtiendo». Hubo un silencio tenso. Afuera, los truenos retumbaban. La duquesa se apartó, respirando con dificultad. «Todo lo que hice, lo hice por amor. ¿Qué sabrás tú de eso?». «Lo suficiente», respondió Mercedes. «Sé que cuando el amor se convierte en poder, deja de ser amor». La duquesa dio un golpe sobre la mesa. «Tú no entiendes nada. Pilara me robó lo único que quería. El afecto de José Luis. Siempre fue la favorita, la santa, la intocable. Yo solo tomé lo que era mío. ¿Y crees que eso te absuelve?». Victoria la miró con lágrimas de furia. «No necesito absolución, solo respeto. Y eso es algo que nunca me dieron». Mercedes la observó en silencio. Por un instante vio a la mujer detrás de la máscara, una criatura herida, consumida por su propio orgullo, pero la compasión se disipó rápido. «Respeto no se exige, se gana. Y tú lo perdiste el día que mataste a Pilara». Victoria retrocedió, tambaleante. «Cálmate. Y si algo te queda de humanidad», continuó Mercedes, «ve a confesar antes de que otro lo haga por ti». Victoria se quedó sola en la habitación, mirando la llama de las velas titilar. Su reflejo en el espejo la observaba como un espectro. Por un instante creyó ver a Pilar atrás de ella, susurrando su nombre. «No, no», gimió, llevándose las manos a los oídos. «Déjame en paz». Mientras tanto, en la casa pequeña, Dámaso escribía febrilmente en un cuaderno. Su respiración era irregular, pero su mano no se detenía. «Tengo que dejar constancia», murmuraba, «antes de que me callen para siempre». En la mesa estaban las cartas de Victoria, abiertas, manchadas de vino.
Cada palabra era un golpe mortal al linaje Gálvez de Aguirre. Gaspar entró sin avisar. «Padre, ¿qué has?» «Cumplo una promesa», respondió Dámaso. «No dejaré que tu madre y ese duque salgan impunes, pero si los enfrentas, te matarán. Entonces moriré con el alma limpia», dijo él, mirándolo con una ternura resignada. «Y tú, Gaspar, prométeme que no serás como ellos. Prométeme que vivirás con verdad». Gaspar bajó la cabeza. «Lo prometo». En ese instante, la puerta se abrió violentamente. 2 hombres armados irrumpieron. Dámaso apenas alcanzó a levantarse. «Por orden del duque», dijo uno, «viene con nosotros». Gaspar intentó interponerse, pero lo apartaron. «Padre». Dámaso lo miró por última vez. «No te amas, hijo. La verdad ya no puede enterrarse». Los hombres se lo llevaron, mientras Gaspar, impotente, observaba cómo la tormenta rugía afuera. Esa misma noche, Mercedes entró en la capilla de la casa pequeña y encendió una vela. «Pilara», murmuró, «tu asesina pagará». «Lo juro». Y afuera, entre relámpagos, Victoria caminaba sola por los jardines, su silueta recortada contra el cielo. En su mente, las voces del pasado no callaban. Sabía que el final se acercaba, pero no se rendiría sin luchar. El amanecer llegó teñido de un gris ceniciento. La tormenta de la noche anterior había dejado el valle cubierto de barro y ramas rotas, como si la naturaleza reflejara el caos que se cernía sobre la familia Gálvez de Aguirre. En la casa grande, el silencio era más inquietante que los truenos. Los criados se movían con cautela, evitando el despacho donde José Luis y Rafael discutían en voz baja. «¿Qué has hecho, padre?», exigía Rafael, con el rostro desencajado. «Enviaste hombres a secuestrar a Dámaso». José Luis, imperturbable, le sostuvo la mirada. «Lo hice para protegernos. Ese hombre quería destruir nuestra familia. ¿Y tú crees que la violencia nos salvará? Cada vez que intentas ocultar la verdad, terminas hundiéndonos más». El duque encendió un cigarro con gesto calculado. «La verdad es un lujo que solo los necios pueden permitirse. En este valle, la verdad mata». «Entonces, prefiero morir antes que vivir bajo tus mentiras», replicó Rafael, y salió sin esperar respuesta. José Luis observó cómo la puerta se cerraba tras su hijo. Durante un instante, una sombra de duda cruzó su rostro, pero enseguida la apartó. «Aún puedo controlar esto», murmuró. «Mientras Victoria no pierda la cabeza». En otro extremo de la mansión, Victoria se encontraba frente al espejo, intentando arreglarse el cabello, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cepillo. Desde la noche anterior, las palabras de Mercedes y las visiones de Pilara la atormentaban. «No estoy loca», se repetía. «No lo estoy». De pronto, Matilde entró con cautela. «Señora, el señor Dámaso ha desaparecido». Victoria se volvió bruscamente. «¿Desaparecido? ¿Qué quieres decir?» «Lo sacaron de su casa anoche. Dicen que hombres armados lo llevaron hacia el norte». La duquesa sintió que las piernas le fallaban. «José Luis», murmuró, «fue a ella». Matilde dudó en responder, pero la expresión en su rostro confirmó la sospecha. «Por favor, señora, váyase de aquí. El valle ya no es seguro para usted». «¿Huir?», preguntó Victoria, con una sonrisa amarga. «No, yo no huyo. No después de todo lo que he hecho para llegar aquí». Matilde intentó insistir, pero la voz de Victoria se volvió gélida. «Si alguien intenta detenerme, lo pagaré caro». Mientras tanto, en la casa pequeña, Adriana recibía a Rafael con el semblante preocupado. «Te estaba esperando», dijo. «Mercedes
no ha dormido en toda la noche. Tememos que algo terrible haya ocurrido. Lo sé, respondió él. Mi padre mandó hombres a buscar a Dámaso. Y lo peor es que Victoria podría ser la siguiente. ¿Y tú crees que eso arreglará algo? No, pero ya no puedo detenerlos. El poder corrompe, Adriana. Lo veo en sus ojos. Se están destruyendo entre ellos. Mercedes, que los escuchaba desde la puerta, intervino. Entonces debemos actuar. Si José Luis ha hecho desaparecer a Dámaso, solo hay una forma de frenar esto: exponerlo todo. Adriana se giró hacia ella. ¿Todo? ¿Incluso los secretos de Victoria? Todo, repitió Mercedes. Este valle necesita purificarse de una vez. Esa misma tarde, Gaspar apareció en la casa pequeña, empapado por la lluvia. Traigo esto, dijo, extendiendo un cuaderno envuelto en tela. Es el testimonio de mi padre. Lo escribió antes de que se lo llevaran. Mercedes lo tomó con manos temblorosas. ¿Qué contiene? Las pruebas contra Victoria y José Luis, sus cartas, sus confesiones, todo. El silencio cayó sobre la sala. Adriana acarició la cubierta del cuaderno. Entonces ya no hay vuelta atrás. Horas después, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Rafael regresó a la casa grande con una determinación fría. Encontró a su padre en el despacho, bebiendo en soledad. ¿Vienes a sermonearme otra vez?, preguntó José Luis sin levantar la vista. No, respondió Rafael, dejando el cuaderno sobre el escritorio. Vengo a devolverte tu legado. El duque lo miró, desconcertado. ¿Qué es esto? La historia de tu corrupción, de tus mentiras, escrita por el hombre que mandaste desaparecer. José Luis abrió las páginas y su rostro perdió el color. ¿Cómo conseguiste esto? Tu hijo ilegítimo me lo entregó, respondió Rafael con calma. Gaspar, el hijo que negaste. José Luis se levantó, temblando. No te atrevas. Sí, me atrevo, interrumpió Rafael, porque alguien tiene que detenerte. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Victoria entró, con el rostro desencajado. Nos traicionaron, gritó. Mercedes tiene el cuaderno. José Luis palideció. ¿Qué has hecho? Lo que tú siempre haces, replicó ella. Sobrevivir. Padre e hijo se miraron con una mezcla de odio y resignación. Afuera, el viento del valle rugía como si presintiera el fin de una era. El viento azotaba las puertas de la casa grande con una furia que parecía nacida del propio corazón del valle. El sonido de las ramas golpeando las ventanas se mezclaba con los ecos de los gritos y los pasos apresurados de los sirvientes que corrían por los pasillos. Nadie sabía exactamente qué ocurría, pero todos sentían que algo terrible estaba a punto de suceder. En el despacho, José Luis sostenía el cuaderno de Dámaso con las manos temblorosas. Cada página que leía era un espejo de su propia decadencia. Yo, Dámaso León, dejo constancia de los crímenes cometidos en Valle Salvaje. Victoria Salcedo asesinó a Pilara. José Luis Gálvez de Aguirre lo supo y calló. Su silencio fue su complicidad. El duque cerró el cuaderno con un golpe seco. Su rostro estaba gris. Esto no puede salir de aquí. Rafael lo observaba con calma, aunque en su interior ardía una mezcla de rabia y tristeza. Demasiado tarde, padre. Ya está en manos de Mercedes. Y cuando lo publique, todos sabrán quién eres realmente. José Luis se levantó de golpe. No lo permitiré. Esa mujer no destruirá mi nombre. Tu nombre ya está destruido, replicó Rafael. Fuiste tú quien lo arruinó el día que preferiste proteger a Victoria antes que hacer justicia. Victoria,
De pie en la esquina del despacho, escuchaba sin intervenir. Su mirada, sin embargo, era la de una fiera acorralada. No todo es culpa suya, dijo con voz baja pero firme. Yo también lo destruí todo. Lo admito, pero si alguien debe pagar por este infierno, ¿seré yo? José Luis la fulminó con la mirada. ¿Qué estás diciendo? Que ya no tengo nada que perder, respondió ella, caminando lentamente hacia la ventana. Maté a Pilar. Sí, la odiaba, pero no por celos, sino porque representaba todo lo que nunca pude ser: bondad, pureza, luz. Yo nací para la oscuridad, y tú, José Luis, fuiste mi espejo. El duque dio un paso hacia ella, incrédulo. Cállate. No hables así delante de mi hijo. Tu hijo merece saberlo todo, dijo Victoria con una calma helada. Que su padre fue mi cómplice, que entre nosotros no hubo amor, sino ambición y pecado. Rafael la observó con compasión. No quiero oír más, Victoria. Entonces vete, replicó ella. Yo aún tengo que enfrentarme a mi reflejo. José Luis, fuera de sí, arrojó el cuaderno al fuego. Las llamas se alzaron con violencia, devorando las páginas. Nadie leerá esas mentiras. Ya no importa, dijo Rafael con tristeza. Mercedes tiene una copia. Un silencio helado llenó el despacho. Victoria dio un paso hacia el fuego, observando cómo las llamas devoraban el último vestigio de su historia. Así terminan los imperios, murmuró. No con una espada, sino con un secreto que se revela. De pronto, el sonido de cascos rompió el silencio. Afuera, la Santa Hermandad llegaba a la casa grande. Rafael corrió hacia la ventana y vio las antorchas acercarse por el camino. Vienen por ustedes, dijo en voz baja. José Luis se giró hacia Victoria. ¿Qué hiciste? Ella lo miró con una sonrisa amarga. Lo que debía hacer hace mucho tiempo. Les escribí. Le conté todo. El rostro del duque se desfiguró por la rabia. Me traicionaste. Te liberé, respondió ella con serenidad, porque el peso de nuestros crímenes ya no lo soporta, ni este valle. La puerta se abrió de golpe. Los soldados entraron, seguidos por Mercedes y el capitán de la hermandad. José Luis Gálvez de Aguirre, Victoria Salcedo, anunció el capitán. Quedan arrestados por conspiración, asesinato y encubrimiento. Mercedes dio un paso al frente, mirando a Victoria a los ojos. No lo hice por venganza, lo hice por Pilara. Victoria asintió lentamente. Entonces haz que su alma descanse. José Luis, derrotado, no dijo nada. Mientras los guardias los conducían fuera, el eco de los pasos resonaba en los muros como un requiem. Desde el umbral, Rafael observó cómo el carruaje se alejaba bajo la lluvia. Adriana apareció a su lado, colocando una mano en su hombro. El valle por fin respira. Sí, murmuró él, sin apartar la vista del horizonte. Pero ¿a qué precio? En la casa pequeña, Luisa, ya libre, abrazaba a Alejo y a Pepa entre lágrimas. El mal se fue, dijo Mercedes al regresar. Pero no olvidemos que fue el amor el que nos salvó, no la venganza. El viento sopló con fuerza entre los árboles, llevando consigo el último eco de la vieja era de valle salvaje. Un ciclo se cerraba, y entre las sombras del